Va bien, ¿eh? Y venga, vamos a seguir trabajando sobre el ejemplo. Nos quedamos en un proyecto en el que habíamos montado una librería con el controlador. Ese controlador se encargaba de preparar la pantalla y responder a acciones de la pantalla, aunque de momento la teníamos ligeramente a medias. Estuvimos viendo cómo podíamos en esa librería aplicar las técnicas de orientación a objetos que habíamos estudiado. Esta parte de que veis aquí probablemente será la primera que cambiemos cuando avancemos un poquito más el ejemplo, porque las galletas no se las proporcionaremos al controlador. Lo que le haremos será que el controlador tenga la capacidad para recuperar las galletas que nos interesan. Ok, recordáis que las galletas, porque ha habido un fin de semana por medio y todo lo demás, eran las frases de Chuck Norris que queremos mostrar. Perfecto. Vemos también que como parte del controlador explicitamos que existiría un párrafo y un botón. Este párrafo y este botón los dejamos con atributos del prototype casi como una anotación. Esto servía para ver en un solo vistazo rápidamente la estructura de este controlador. Sabemos que tenemos un botón y un párrafo de texto. El botón es la acción, el párrafo es donde se presentará la galleta cada vez que pulsemos en el botón. Y ahí, el método de inicializar, salud, era el lugar donde creábamos estas acciones, estos elementos. Fijaros que como ahora ya tengo más espacio de pantalla, puedo usar una sintaxis más natural como esta. Normalmente esto lo vais a hacer así. Vais a declarar las funciones, en la parte de arriba a la derecha, abrir la llave, escribir el código y cerrarlo aquí. Recordamos también que usábamos las closures para poder acceder en la Anonymous Function, poder acceder al objeto que nos interesa, el controlador. Y después que utilizábamos la factory del Document Object Model, del objeto document, para crear los elementos con los que vamos a interactuar. Recordamos también que os comenté, pero que probablemente si tenéis en cuenta conceptos de accesibilidad y demás, no querráis depender del JavaScript para darle vida a los elementos de pantalla. Bueno, más adelante veremos cómo podemos también conseguir que en lugar de crear objetos, se puedan utilizar objetos que ya existen en la pantalla, ¿de acuerdo? Objetos declarados con HTML. El controlador afecte a una interficie que ya existe. Molto bene. Vimos que ejecutábamos el mostrar galleta, que era la operación que de momento hacía un wow. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esta parte que vimos aquí, esta es la parte quizás menos interesante de las que tenemos hasta ahora. Esta parte muestra un wow con un número de galletas y ya está. Si tuviésemos más tiempo, probablemente evolucionaría este ejemplo poco a poco. Pero si no os importa, voy a hacerlo ya directamente. Y lo que voy a hacer es intentar mostrar la arquitectura, los niveles de arquitectura de Model View Controller, cómo los podemos aplicar también a JavaScript. Mirad, estad por mí un segundo. Aquí hay una parte que está especializada en interaccionar con la pantalla. Y por otro lado, lo que queremos hacer aquí en esta función que está parpadeando es mostrar una información al usuario. Esa información, el recuperar esa información, no está directamente acoplado a esta pantalla. Es algo que podríamos reutilizar desde varios puntos, ¿verdad? Es algo que podríamos reusar en otros componentes o incluso internamente de cara simplemente a manipular datos. Esa información, aunque el juguete este evidentemente es casi lo mínimo posible, pero es información de negocio. La información de negocio, independientemente de cómo la presentemos o la representemos en pantalla, la información de negocio se debería gestionar en otros componentes. Esos componentes se les suele llamar o bien componentes de negocio o bien servicios. Y en JavaScript también puedes añadir este rol. Es decir, el hecho de conseguir aquí las galletas, en lugar de hacer directamente el código necesario para conseguir esas galletas, lo podemos añadir a otro tipo, a un componente de tipo servicio.
y utilizar desde aquí el servicio. La idea que es detrás de esto es que podemos reaprovechar esa parte del negocio. Imaginaros que es algo más sofisticado, aunque recordad que en JavaScript no deberíamos hacer reglas de negocio que realmente tuviesen un impacto en la confidencialidad de nuestra empresa. Por ejemplo, nunca montaríamos en JavaScript un negocio que calculase el descuento de un pedido, porque son reglas que son privadas, porque los clientes no deben, en la mayor parte de empresas, los clientes no deben saber qué criterios utilizas en los descuentos, porque los usarían en la siguiente negociación. ¿Queda claro esto? Pero otros tipos de operaciones de negocio tan sencillas como eso, recuperar cierta información, lo podemos extraer de aquí e implementarlo en otro componente. Lo que os propongo, si os parece bien y como repaso general, es crear el tipo de servicio con una operación para recuperar una frase, una galleta al azar, hacer una primera implementación basada típicamente en memoria y más adelante aprovecharemos lo que comentemos sobre cómo funciona Ajax para cambiar esa parte del negocio y que no lo genere directamente con JavaScript, sino que se recupere desde el servidor, desde un web service del servidor, un web service REST. ¿Qué tal? Esto es lo que vamos a intentar hacer, ¿ok? Necesitaremos una nueva clase. Si necesitamos un nuevo tipo en JavaScript, necesitaremos un nuevo fichero. Oye, ánimo, que es que estáis ya a mitad de curso dentro de 2 días. Esto lo tenéis superado. Es verdad, además. Haced cuentas. Control New, además. Es lunes, madre mía. Es lunes todavía. ¡Ey! Ahí, esa es la actitud. Correcto, es lunes por la tarde. Molto bene. ¿Cómo podemos llamar a esto? Mirad, el ejemplo es tan ridículo que cuesta buscar un buen nombre. Pero... ay, ¿qué tal generador galletas service? No pasa nada, generador galletas service, los hemos puesto mucho peores. .js. Ok. ¿Cuánto tardáis en montarme un tipo JavaScript que tenga una serie de galletas con frases de Chuck Norris como un atributo constante del componente? ¡Ah! Lo que os comentaba, también podríamos tener el constructor, evidentemente, y una operación que sea obtener galleta al azar, que del atributo que contiene las galletas de frases de Chuck Norris, elija una al azar y la retorne. ¿Queda clara la especificación? Es decir, necesitamos el constructor del componente, un atributo con las galletas. Recordad que las galletas son frases, ¿ok? Y una función que será obtener siguiente galleta, que devuelva una galleta al azar. ¿Esto qué podemos tardar? ¿5 minutos? Gracias a la magia del Camtasia le voy a dar a la pausa. Así que si reposáis estos 5 minutos salen automáticos. ¿Qué tal? ¿Algo de este estilo más o menos? ¿Sí? ¿Algo así? Fijaros en este detalle de aquí. Fijaros en esta parte. Esta parte está en el prototype. ¿Por qué la ha dejado fuera del prototype? Algo así. Es solo una convención, pero equivale a determinar que esto forma parte de la estructura de la función, es decir, que es una parte estática, que es simplemente una cuestión de semántica, porque si lo hubiese puesto en el prototype funcionaría exactamente igual, siempre que tuviese un objeto de tipo servicio del generador galleta service. Pero añadiéndolo aquí, incluso si no he hecho un new del generador galleta service, puedo acceder a esta información con generador galleta service subrayado frases. Y si tienes un... Correcto, si tienes un prototype también lo puedes utilizar, pero a través de los objetos que crees en ese momento. Eso es. Y en la parte del prototype
es la forma de explicitar que esa operación se añade por defecto en caso de que no se encuentre en un objeto creado con generador galletas service. Perfecto. Este parseInt que hemos puesto aquí, si quiero explicitar el objeto al que pertenece esta función, ¿cuál es? Ahí está. ¿Vale? Random. Sí, llevas toda la razón, es toda vergüenza. Va a funcionar igual, pero es bastante vergonzoso olvidarte los puntos y comas. En JavaScript, el final de sentencia también se puede declarar como un simple salto de línea, pero la gente os va a mirar como, uff, de este no te puedes fiar mucho. ¿Y recordáis las herramientas minimificadoras para compactar JavaScript? No funcionan de manera tan eficiente si no finalizáis las sentencias correctamente, la mayoría de ellas, algunas sí, ¿eh? Hay algunas que son súper sofisticadas. A ver si el próximo día hacemos algo sobre minimificación. Alright. Mirad, sé que a veces os hace gracia tener el código sincronizado con el que yo hago. A mí personalmente me gusta mucho más el vuestro que el mío, pero infinitamente más. De hecho, aquí ya me habéis buscado un par de temas. Pero por si acaso, voy a dejároslo publicado en el Pastebin, por si queréis hacer un copiar y pegar de este código o lo queréis tener para comparar. Pero de verdad que prefiero muchísimo más vuestro código que el mío. El Pastebin, creo que lo recordáis. Si tú vas a pastebin.com/u de usuarios, a ver si soy capaz, pastebin.com/u de usuarios /Javi, no veáis la ilusión que me hace tener mi propio usuario en Pastebin directamente. Aquí tenéis el generador de galletas service que he hecho yo. Me gusta mucho más el vuestro, perdonad. ¿Vale? Usad el vuestro. El mío puede tener errores y de hecho aquí he encontrado ya algunos. ¿Veis que me he dejado la coma al final de las frases? Para separar una frase de otra. Esto sí que no funcionaría. Al hacer el copiar y pegar me he dejado el finalizar las frases con comas. Separarlas en el array. Otro tema. ¿Por qué utilizo array en lugar de object? Porque el índice que quiero es 0 base. Quiero un índice entero. Es el tipo que más se me acerca. Va bien, ¿eh? Vamos a hacer un par de cambios. ¿Estamos sincronizados más o menos? ¿Tenéis vuestro servicio? Tenemos... Alright. Si estamos en el index, ¿qué es lo primero que tenemos? Perdonad, si estamos aquí en el galletas, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer para que este controlador pueda usar ese servicio? Tenemos que poder pasárselo. Hay que modificar la estructura del controlador. ¿Veis que aquí pasábamos las galletas? Ahora lo que vamos a hacer es pasar un generador galletas service. Y quizás estáis diciendo, Javi, ¿cómo te gusta escribir? Pero en general os aconsejaría utilizar identificadores tan largos como podáis. Porque si no va a ser todo muy confuso. Si pasáis service, tarde o temprano tendréis componentes que usen varios service. Si pasáis gen gatch, puede ser que vosotros lo entendáis, pero vuestro compañero que tiene que hacer el mantenimiento no. ¿Ok? Aquí lo que vamos a hacer ahora es guardar como atributo. No sé qué he hecho, pero mi touchpad tiene algo que ver. Guardar como atributo el servicio. Y aquí ya no tenemos este atributo galletas, ¿lo veis? Ahora lo que tenemos es el servicio. ¿Recordáis que con control espacio podéis autocompletar y es más cómodo que ir picándolo? Siguiente cambio, el index.
En el index que tenemos, ahora ya tenemos que crear un servicio y crear una galleta, perdonad, un controlador, y pasar la dependencia del controlador, pasarle el servicio en el constructor. Así que en el index añadimos la importación, de esto hablaremos después. O bueno, sí, hablaremos después con más calma, pero ¿dónde se agregan la carga de librerías JavaScript en un fichero HTML? ¿En qué elementos se agregan? Exactamente donde lo estáis viendo, justo antes de cerrar el body. Y hay una razón importante para hacerlo ahí, ¿vale? Sí, durante 20 años nos han estado diciendo, ¿qué digo 20? 30, 40 años nos han estado diciendo, los scripts, la carga de librerías de JavaScript se lleva a cabo en el header. Pero esto tiene un impacto importantísimo en el tiempo en que tarda vuestra pantalla en cargar. Luego os lo enseño, ¿vale? De manera que al final las librerías las vais a cargar minimizadas justo antes de cerrar el body. ¿Ok? Y aquí vamos a necesitar var service es igual a new galleta interactiva, generador galletas service, que lo paso como parámetro aquí. Perdonad. Service. ¿Vemos la idea? Vemos cómo estamos diferenciando. La pantalla en sí es este HTML, esta es la vista. Quien prepara la pantalla o reacciona a la pantalla es el controlador que hemos creado. Quien lleva a cabo las tareas que tenemos que realizar es el servicio. No es necesario en todas las aplicaciones tener una estructura tan estricta, pero la experiencia que tengo es que el abandonar mucho esta regla termina a ser un caos absoluto. Pero por experiencia propia, un momento dado perdimos totalmente el control del último proyecto, que era el más grande que hemos hecho con HTML5. ¿Vale? Pero completamente, o sea, no os podéis imaginar el dolor que suponía hacer pequeñas modificaciones. Fue cambiarlo todo a una arquitectura más similar a la tradicional, es decir, programar con JavaScript como con cualquier otro lenguaje, estructurarte las cosas, en vez de ir con el cuchillo entre los dientes como si fuésemos ninjas. Y oye, no hay ningún problema, incluso cambios de bastante radicales se implementan bien. Luego os cuento otra técnica. Ahora vamos a irnos al controlador y aquí abajo teníamos una operación, ¿verdad? De mostrar galleta. ¿Dónde estamos? Ojo, estamos en el controlador. El controlador, tal como lo hemos montado, tiene un párrafo para mostrar esa galleta y tiene el servicio para obtener la galleta a mostrar. ¿Se entiende? Hey, esta operación, que podría ser bastante complicada a nivel de código, termina en algo tan sencillo como, oye, var frase es igual a, hey, this punto subrayado porque es privado, generador galletas service punto obtener siguiente galleta, ¿lo recordáis? Que la teníamos por aquí, es obtener siguiente galleta. Vale, a este tamaño igual no se entiende nada, pero ¿se sobreentiende lo que hay en la parte de la derecha del código? Alright, y una vez que tengo la frase, this punto, oye, no os lo perdáis, subrayado párrafo, punto, ¿qué puedo utilizar para modificar el contenido de un párrafo? Inner, ¿qué preferimos? ¿Inner text o inner HTML? Me da igual. Inner text, pues me parece perfecto. ¿Qué es lo que...? Ya sé que el ejemplo es muy absurdo y que evidentemente esto reduce la complejidad. Pero fijaros que al final el código queda muy manejable. Tenemos componentes que hacen cosas muy concretas y es mucho más fácil de organizarte. En un proyecto real
el impacto es gigantesco, que sí que es verdad que tienes que trabajar un poquito más al principio, hay que organizar las cosas, hay más ficheros, pero el impacto final es gigantesco. Otro problema que tiene esta forma de trabajar es que generas muchos ficheros, muchos pequeños ficheros. Esto no es aceptable, ¿vale? Porque te ralentiza muchísimo la carga de tu página. Pero bueno, para eso están los minificadores. A un minificador le dices, oye, añádeme todos estos ficheros compactados en un único fichero. Solucionado. Si le doy a ejecutar, falla miserablemente. Launching Chrome. Vamos a ver. No me hace nada. Si pico F12, me sale la ayuda. La ayuda me dice, uy, errores. Y el primer error que me pone es Unexpected Token aquí. Me voy allí, bueno, esto ya es ridículo, a este tamaño, a esta resolución es absurdo, pero me dice, oye, aquí hay un token extraño, aquí. Y esto es porque me he inventado la sintaxis de esta parte. Me he puesto creativo, ¿verdad? No os cortéis, cuando meta la pata así, abuchead. Y aquí, en el prototype, el obtener galleta siguiente, en lugar de ponerle igual a function, le he puesto directamente unos paréntesis. Un error que cometo continuamente. Me faltaba hacer que el obtener siguiente galleta fuese una function. Ok, si lo reintentamos, ahora parece que al menos el pulsa me sale. ¡Hey! ¿Qué os parece? Tenemos una aplicación, cuidado, completa, ¿eh? Haceros una camiseta de por ahí. Yo hice Model View Controller con JavaScript. Mirad, ahora lo que vamos a intentar montar es ver cómo podemos conseguir que nuestro controlador se comporte correctamente si lo que le proporcionamos como parámetro, además del servicio, le proporcionamos un contenedor para los elementos ya prefabricados. Es decir, un botón y un párrafo en el que trabajar. Esta es la mínima excusa que tengo para chafardear un poquito el API del Document Object Model. Acordaros que os toca estudiarla, ¿ok? Que aunque dediquemos alguna hora a hacer más preguntas de examen y demás, os toca estudiar el API del Document Object Model. Ok, ¿qué vamos a hacer? Si os parece bien, dejamos este index tal como está y hacemos un archivo guardar como, un save as, y creamos un ay, perdonadme, a estas horas, 2.html, ¿ok? Y en este segundo index, lo interesante sería que tuviésemos, por ejemplo, un titular en el que pudiésemos mostrar pozo de sabiduría infinita. O el nombre de nuestro workflow, el que queramos poner. He dejado, ¿verdad? ¿No? Ok. Y la idea es que aquí tengamos el párrafo y el botón. Y lo que hagamos sea proporcionarle como parámetro elementos del Document Object Model. Una técnica que usaréis probablemente a menudo y que probablemente además utilizaréis como usuarios. Cuando veamos cómo funciona jQuery, recordar esto que estamos haciendo ahora, que no tiene mucha historia. ¡Hey! Si os parece, vamos a montar un div. ¡Ay, pero las divisiones no están pasadas de moda! No, a ver, ahora hay algunos divs que ya no vamos a montar. No vamos a montar un div para el header o para el footer. No vamos a montar un div con la navegación. Pero no tenemos por qué no seguir usando div para otros elementos. Los divs son simplemente regiones de la pantalla. Una agrupación es bastante defendible que lo que acabamos de hacer es un componente, una región de la pantalla, un elemento que tiene una identidad por sí mismo. Este div va a tener en su interior el párrafo y el botón que queremos mostrar. Si queréis, podemos
podemos añadir el párrafo como una pequeña explicación. Y el botón, pues, algo así. Este div es lo mismo que generábamos con el HTML, perdón, con JavaScript antes. Simplemente ahora lo proporcionamos prefabricado. Fijaros que he utilizado un input type button. Podríamos haber utilizado también un elemento button. Creo recordar que creamos elementos button, ¿cierto? Pues por simetría, ¿os parece bien que utilicemos, en lugar de input type button, usemos el elemento button? Que además tiene más semántica. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo podemos localizar este div para pasarlo y os voy a contar un par de técnicas o tres. Mi intención es que os suenen al menos. Después os toca estudiar un poquito, os toca repasar. No quiero llegar hasta porque nos tiramos aquí 200 horas haciendo lo mismo, ¿vale? Más adelante os explicaré cómo hacer esto con jQuery, que es aún más fácil que aquí. Más adelante puede ser que empecemos incluso, bueno, no, quizás hoy no, pero el miércoles seguro, ¿vale? Ok, mirad, ¿qué podemos hacer aquí para saber que nos referimos a este elemento? La forma más evidente de conseguir un elemento es mediante un ID. Si marcáis un ID, el atributo ID de un elemento lo estáis identificando en ese documento. En un documento no pueden existir dos elementos cuyo atributo ID coincida. Tienen que ser diferentes. La forma más evidente es llamar a, por ejemplo, galleta a este elemento. Después os cuento otras maneras de conseguir esto. Vale. Mirad, tenemos más o menos esto. Y ahora queremos utilizar el servicio, perdonad, el controlador, para que en lugar de generar su HTML, utilice el HTML que vemos aquí. ¿Queda más o menos esto claro? ¿Sí? Aquí la forma típica de hacerlo es, si no provees un parámetro, se presupone que quieres que automáticamente gestione esa parte del controlador. Si provees un parámetro, normalmente vais a admitir dos tipos de parámetros. Por un lado, una cadena de caracteres con el ID, ¿ok? Y por otro lado, un objeto, el objeto que representa la estructura del Document Object Model de ese elemento. Es decir, aquí podríamos pasar por un lado esto, o por otro lado directamente el elemento div que hemos visto arriba. ¿De acuerdo? La idea es proporcionar a los usuarios de vuestras librerías y a vosotros mismos cierta flexibilidad, y este patrón es muy utilizado. Fijaros, voy a dejarlo así porque ya veréis que en el fondo la otra casuística es prácticamente automática, lo podréis sustituir después fácilmente, ¿vale? Si nos vamos al controlador, en el constructor ahora tenemos dos parámetros, ¿verdad? Perdonad. Lo podéis llamar algo de este estilo, podéis darle el nombre que queráis. Pero si a un parámetro le llamas algo or algo,
A quien utilice este código le estás ya dando una pista incluso antes de ver la documentación. Este miércoles no me va a dar tiempo, pero de la semana que viene que no pase que os enseñe a documentar JavaScript, porque es crítico. Cuando trabajas tú solo no es tan importante en el sentido de que sueles tener más o menos tus propios vicios controlados y ya te entiendes porque todos tenemos nuestros propios idioms. Pero cuando trabajas en equipo, o documentas o es la muerte en masa del grupo. ¿Vale? El hecho de utilizar documentación no quita que si usáis sentido común en los nombres de las operaciones, de los parámetros, os ahorre trabajo. Nunca documentéis algo que es evidente, porque es repetirte a ti mismo. ¿Sabéis lo del dry? Lo de don't repeat yourself. No documentemos excesivamente el código. Si ponemos una convención de este estilo, con una pequeña explicación en la documentación de este constructor, probablemente todo el mundo entenderá cómo se usa. No habrá que explicitar mucho más. El dar dos posibilidades de esta manera, es decir, pásame o el elemento o una cadena de caracteres, es la única manera de hacerlo en JavaScript. No existe el concepto de sobrecarga de parámetros porque en JavaScript el nombre de la función es solo una variable, no identifica el objeto function. Eso es. Solo puedes tener un constructor para el objeto. ¿Vale? Todo lo que os digo es hasta donde yo sé, como siempre. Pero esto es súper habitual. De hecho, los que hayáis usado jQuery, sabéis que a jQuery le puedes pasar lo que tú quieras, porque se comporta según el parámetro. Tiene como 25 o 40 significados distintos la misma función. Y se hace así. Mirad. Para empezar, tenemos una función de este estilo, al que le pasamos seguro el generador de galletas service, pero después le estamos pasando el element or id que tenemos ahí. ¿Me podríais decir cómo puedo saber si lo que me pasan es un elemento? Primero, ¿cómo puedo saber si me han pasado o no ese parámetro? Undefined, simplemente también podemos coger y hacer if element or id, y en JavaScript es bastante habitual simplemente ver una referencia en un if. Si en el igual igual undefined, porque ya sobreentiendes que estás preguntando si existe esa referencia, ese parámetro en este caso. Vale, ya sé que me lo han pasado. Ahora, ¿cómo distingo si me han pasado un string u otra cosa? ¡Ay! Exactísimo. Type of. Si hacéis un if, el type of elementor id es igual a string, ya tenéis detectado si os pasan un string. Se supone que eso, perdonad, se supone que en este caso lo que tenéis es que os han pasado un id y que ese id es un string. Debería ser el identificador del elemento que queréis utilizar. ¿Cierto? ¿Más o menos? Ok. Ok, ya tenemos esto. Lo que podemos hacer ahora, si queréis, si me dejáis un segundo, no lo copiéis porque os puede marear un poco, lo hacemos cuando ya esté. Podemos hacer algo así. Perdón. Madre mía, si alguien ve el vídeo este va a pensar que he pillado cólera, que no, yo no lo descarto. Total, lo que os comentaba. Aquí, si es un string, podemos utilizar element or id. Else, container, igual, le he puesto fuera. Aquí está. Container es igual a directamente el element or id. Container. Ok,
¿Qué tengo aquí? Tengo el contenedor donde quiero inicializar los elementos. Esta es la clave de cómo he recuperado el objeto. Document te permite obtener el objeto que le indica su ID mediante esta operación de getElementById. Viendo esta operación podría parecer que este API está diseñada con sentido común, porque maldita sea, esta operación es exactamente lo que necesitamos como programadores. Pero después repasas el resto de API del Document Object Model y es lamentable. Esto no es del todo cierto, porque con HTML5 han solucionado bastante la papeleta. Luego os lo enseño, aunque sea por encima. ¿Vale? Pero el API original de acceso al DOM, ya veréis que ahora se nos complica en un momento. ¿Qué os iba a decir? Perdonad. Aquí tengo el contenedor, ¿verdad? Podría hacer algo de este estilo. This.inicializar contenedor con esa variable y este this.inicializar original lo podría poner en la rama del else. Seguramente en una aplicación real el contenedor lo guardaría como un atributo del prototype, como una propiedad del prototype. Casi seguro, ¿eh? Y en una aplicación real le cambiaría el nombre a esta operación para, en lugar de inicializar, crear interficie o algo así. ¿Vale? Ahora tengo una operación nueva en la que realmente asignaremos el comportamiento a elementos que ya existen. Y sí, lleváis toda la razón. Aquí la he liado. He enchufado, vamos a ver, container aquí y aquí en cambio le había puesto contenedor. Perdón. Ok, habrá que programar esto, ¿verdad? ¿Queda claro el document by el get element by id? ¿Sí? Porque aquí te pueden pasar como segundo parámetro de esta operación dos elementos distintos, dos cosas distintas. Hemos quedado en esta convención. Hemos quedado que tú puedes invocar esta operación así y lo que te están haciendo es pasarte el ID del elemento donde queremos colocar el comportamiento. Pero también te podrían pasar por darle flexibilidad. De alguna manera podría tener el programador que usa tu librería, tu componente, podría tener ya ese div en una variable. Por ejemplo, así. Estamos permitiendo que, si lo tiene a mano, nos lo pase así directamente. Estamos permitiendo los dos comportamientos. Tenemos que detectar cuándo nos han pasado parámetro y además si el parámetro era una cadena de caracteres o bien un elemento HTML. Con esto damos más flexibilidad y es súper habitual este patrón, pero súper habitual. ¿Ok? Hay más patrones de este estilo, pero no me va a dar tiempo de explicároslo, porque ya no nos queda tiempo suficiente para todo lo que os quiero contar. Pero me parece que estos son importantes porque más allá de qué elementos, cómo se utiliza, por ejemplo, el GPS desde el navegador, esto es algo que podemos aprender fácilmente por nuestra cuenta. Prefiero contaros cosas que es más difícil que encontréis en documentación específica, como por ejemplo organizar el código. ¿Vale? ¿Qué os iba a comentar? Me da igual, ¿eh? Esta versión o la otra, después lo probaremos, funcionarán las dos. Esperemos. Vamos a hacer la operación de inicialización del contenedor, ¿no? Y para ser... Aquí tenemos el inicializar. Vamos a hacer un inicializar del contenedor. Como vuelvo a estar sin espacio por el tipo de letra y resolución, os pongo aquí la función así, aunque luego lo subiré a la manera normal de declarar una función. He usado container arriba y debería haber utilizado contenedor, porque en los cursos uso el castellano para diferenciar la parte de que me viene de librerías o de JavaScript de la parte que desarrollamos nosotros, ¿vale? Pero perdonad, sé que nunca vais a utilizar castellano, catalán o lenguajes exóticos de este estilo,
cuando estemos programando. Porque después te viene un niño, exacto, o portugués, da igual, te viene un niño de otro país y ve tu código y no entiende absolutamente nada. Y no solo eso, yo me desmayé la primera vez que me pasaron un listado en francés. Yo dije, no puede ser, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no entiendo absolutamente nada? En cambio, si usamos inglés, aunque sea inglés de Despeñaperros, que no tiene por qué ser ortográficamente perfecto, oye, todo el mundo lo entiende, ¿vale? Molto bene. Y ya no sé qué os hago si os veo por ahí con una ñ o una se trancado. Lo que os decía. Ey, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué tenemos que hacer aquí que no necesitamos hacer? ¿Recordáis que en el inicializar creábamos el botón y creábamos el párrafo? Y los agregábamos al Document Object Model. Aquí no hay que hacer eso. Aquí lo que tenemos que conseguir es el párrafo y el botón. Y os explico el API que podéis utilizar. Este es el API clásico para, vale, tengo un elemento y quiero buscar algo dentro. Y diréis, no puede ser tan cutre. Sí que lo es, ¿vale? Sí que lo es. Este es el API clásico. Nadie en su sano juicio desde que salió jQuery utiliza esto. Mirad, HTML5 han habido cambios, ¿vale? Luego os comento. Pero podemos hacer algo así. This.párrafo es igual a, oye, contenedor. El contenedor, queda claro que el contenedor que tenemos allí perdonad, lo que os decía, perdonad la digresión. Aquí tenemos el contenedor, esto es el div, ¿sí? ¿Cómo puedo conseguir de una forma más o menos fácil el párrafo? Os vais a echar a llorar. Tú puedes decirle, lo único que puedes utilizar de forma más o menos cómoda en el DOM clásico es get elements by tag name, indicando por ejemplo que quieres todos los párrafos que tengamos dentro de ese contenedor. ¿Pero esto qué es? En fin, ahí estamos. ¿Cuántos párrafos esperamos tener dentro del contenedor de galletas? Si hay suerte. Esperemos que sí, que sea el que está en el slot 0 de ese nodelist que os devuelve. ¿Pero qué clase de tarado mental monta un API de este estilo? Gracias, Tim Berners-Lee. Lo que os comentaba. Al menos, mira, hemos conseguido el párrafo porque solo tenemos uno. La alternativa es descender por todos los nodos, incluyendo los nodos de texto, identificando el tipo de nodo y quedándote con el que te interesa. Hay otras técnicas, pero claro, es que no tiene ni pies ni cabeza esto. Y evidentemente lo terminas metiendo, porque eres una personita humana, lo metes en una subrutina y la invocas. Pero bueno, es indignante. Queda claro que si tú tienes el document o tienes un elemento del documento, tú puedes hacer get elements by tag name y te devuelve una nodelist que es equivalente o muy parecido a un array de elementos cuyo tag es el que indicas y que nosotros damos por sentado que el primero en este caso es el maldito párrafo. ¿Cuánto me tardáis en localizar el botón también? Bueno, algo así, ¿no? Ahora tenemos todos los elementos que son párrafos y todos los elementos que son button nos quedamos con el primer nodo. Con un poco de suerte tenemos, si vemos el index, con un poco de suerte, si al div le hemos preguntado por los párrafos, tendremos este. Si hemos preguntado por el button, tendremos este. Ok. Oye, y ahora hay que darle comportamiento. Mirad, voy a hacer exactamente lo que no hay que hacer. Y yo sé que vosotros en casa tranquilamente vais a optimizar esto. Voy a usar la ancestral técnica suicida de copiar y pegar. Pero yo sé que vosotros en casa vais a sacar el comportamiento a una subrutina privada e invocarla 2 veces. Porque, ¿veis? Esto deberíais estar llevándoos a la cabeza ahora mismo las manos, diciendo, no puede ser, yo me largo de aquí a este tipo que lo apaleen al salir.
¡Pam! ¡Oh! Esto, maldita sea, esto en una rutina inicializar aparte, ¿vale? Por cierto, aquí no le he cambiado el nombre, ¿eh? ¿Verdad? La sigo llamando inicializar cuando en realidad tendría que llamarse inicializar contenedor. Muy bien. La idea es que tendremos un inicializar contenedor, un inicializar con creación y después el comportamiento en una subrutina para no copiar y pegar este código que es horrible. Pero en el curso, mira, lo vamos a aceptar así. Oh, muchas gracias. Este self me habría enganchado, pero con todo el equipo. Self igual a Beast. Cada vez que haya una Anonymous Function, una función de este estilo definida dentro de otra función, una closure, oye, enchufad ya el self que lo vais a usar, ¿eh? ¿Quién dijo miedo? Vamos a probarlo, claro que sí. ¿Por qué no? Ejecutar Launching Chrome. Ah, vale, perdona, te he ejecutado. Muy bien, Javi, enhorabuena, he ejecutado el JavaScript. Perfecto. Me voy al HTML, lo puedo dejar así o puedo pasar galleta como parámetro, me da lo mismo. Ejecutar, de nuevo, Launching Chrome. Ahora sí, está en el otro escritorio, me lo traigo aquí. Tenemos este pozo de sabiduría infinita que es Chuck Norris. Le damos al botón de púlsame. ¡Hey! Espectacular. Si lo repasáis del otro día, el tema del self, esta función que estás llamando, esta función que estás declarando aquí, quien la invocará será el botón. De manera que aquí dentro del this apuntará al botón. Ahí. Perfecto. Ahora voy a intentar comentaros qué podéis utilizar para facilitar la búsqueda por el DOM. Y aquí es importante que cuando vayáis a usar algo, vamos a ver, os baséis, busquéis primero qué soporte tiene la característica que vais a utilizar. Es decir, a medio plazo, lo que os explico ahora lo vais a poder utilizar en cualquier navegador. ¿Ok? Pero a corto plazo vigilad mucho porque quizás no esté disponible. Por ejemplo, ¿veis aquí que podéis poner clases? Por ejemplo, info y el botón puede ser de clase comando. Mirad, los atributos class del Document Object Model es solo una forma de agrupar elementos, nada más. Cuando tú dices que algo es de clase tal, estás dándole una semántica que pertenece a un determinado grupo. Es como las etiquetas del Gmail, no funciona diferente. Después tú puedes cambiar cómo aparecen, cómo se representan todos los elementos de una determinada clase, de un determinado tipo que tenga una determinada etiqueta, no tiene más historia. ¿Qué sucede? Lo que vamos a intentar jugar un poquito ahora, sin tampoco volvernos locos, es ver 4 APIs para trabajar con esto, para trabajar con otras formas de seleccionar elementos. Lo que os cuento ahora no tiene por qué funcionar. Si usáis jQuery, jQuery implementa la misma funcionalidad y más. ¿Ok? En un futuro, esperemos que más o menos cercano, podremos utilizar también el API nativa, que ya veréis que no es tan mala como podría parecer. Mirad, si le doy un Launching Chrome, tengo por aquí esta ventanita. API da un poquito igual. Si damos F12, perdonad, tenemos la consola, ¿verdad? Si yo quiero encontrar el div, ¿me podéis decir cómo lo selecciono? Lo hemos hecho hace un momento. Muy bien. Uy, vamos a ampliar esto un poco. Document get element by id era galletas. Algo así, ¿verdad? Vaya, no era galletas. ¿En singular? Correcto, lo hemos localizado con el getElementById. No entro tampoco en detalles del getElementsByTagName porque ya lo hemos visto. Fijaros en esto, var, bueno, de hecho aprovecho el buffer y var div igual a este bicho. El div me apunta ahora al elemento del Document Object Model, ¿cierto? ¡Ey! Mirad, que os va a encantar. Div get elements
by class name. ¿Cómo hemos llamado a la clase info? ¿Sí? Ya lo tenéis. Usando no el tag name, que es algo que no tiene semántica. Un párrafo es un párrafo es un conjunto de texto y ya está. Sino la clase, que agrupa elementos de un determinado tipo que comparten una serie de características, la que sea. ¿Qué sucede además con los class? Que pueden repetirse. Vosotros podréis tener dos divs galletas, perdonad, cuyo id no podría ser galleta. Tendréis que tener, por ejemplo, galleta cabecera y galleta menú. Pero sí podríais tener dos párrafos cuya clase fuese info. De manera que de esta manera podríais realmente acceder a este elemento de una forma más cómoda que el tax names. Más semántica. ¿Ok? Porque no se van a repetir. Probablemente tú ya sabes por cómo has organizado tu código que solo vas a tener un elemento de clase info o de clase comando. Cuando uséis este tipo de API, no os olvidéis de buscar esto. Estos son los charts, hay muchos, ¿eh? En caniuse.com, este es bastante popular. Y bueno, es una locura la velocidad a la que actualizan esto. Lo mantienen, bueno, hay muchísimo trabajo. Te dice para cada uno de los navegadores la característica que tú le preguntas, el get class elements by class name, ¿dónde está implementado? Incluyendo los navegadores de los teléfonos. ¿Ok? Fijaros que la versión básicamente actual de la mayoría de los navegadores implementa el get elements by class name. Fijaros también que la versión actual de Explorer es la 10, que yo todavía ni la he visto, ¿ok? Así que tampoco nos vengamos arriba con estos temas. Por otro lado, donde está el verdadero drama aquí, ya no es Explorer 10, que ya te esperas que no funcione. Donde está el verdadero drama está en los móviles. Si veis, bueno, y con esta característica no es tan malo, pero si veis algunas de ellas y buscáis por Safari para iOS, veréis que no podéis depender en ello. Y de hecho, mirad, bueno, esta no está mal, podría ser mucho peor. Está dentro de lo que cabe, lo podemos usar en cualquier iOS. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis, más o menos? ¿Sí? Dime. ¿No funciona con el otro comando? ¡Ja! ¿Cómo lo he llamado? ¿Comando? Ay, ay, ay. Perdonad, que estoy mirando en el reflejo. Vale, comando no lo tenemos. Sí, a mí sí que me va. Mira a ver si hay una M o dos M's en comando. Ok, mirad que este os va a encantar. Este os va a gustar mucho. Si hacéis por ejemplo, document query selector y ojo, fijaros lo que pongo aquí. No os lo perdáis. ¿Qué he puesto? Un selector CSS de identificadores. Quizás hoy empecemos a hablar de CSS, o quizás no, a ver cómo vamos. Pero, fijaros, esto representa el sharp, representa que estás accediendo a un elemento por su ID. ¿Ok? Si hacemos esto, y el browser lo soporta, hemos accedido con una expresión bastante más sofisticada que la anterior. Los que hayáis usado jQuery, estáis hartos de utilizar esto. Pero ahora también forma parte del estándar del Document Object Model. Y evidentemente tenéis que mirar qué versiones de qué browsers lo soportan, porque no lo van a soportar todas. ¿Ok? Es lo mismo que un getElementsBy, el criterio que tú quieras. El sharp le indica que estás buscando algo por su ID.
Pero tú puedes hacer esto también. Oye, cógeme del elemento cuyo ID sea galleta, cógeme el párrafo que tenga dentro. Es mucho más potente porque incluso podrías, si tuvieses varios tipos, los párrafos que sean de clase info. Hablaremos de esto más adelante, porque son los mismos selectores que puedes utilizar en las CSS y en jQuery. La implementación nativa siempre va a ser la más rápida. No sé si ahora ya jQuery te reconoce también que el browser lo soporta y en lugar de usar su algoritmo utiliza directamente esta función. Porque con algunas funciones lo hace. ¿Vale? Mirad, igual que puedes utilizar el query selector para el document, lo puedes utilizar también a nivel de elemento. Si conseguís el div, podríais conseguir el párrafo simplemente seleccionando el párrafo que hay dentro. Es aún más potente que esto. Solo un detalle. El query selector os va a devolver el primer elemento que cumple la condición que tú has pedido. Si quieres todos los elementos que cumplen una determinada condición, bueno, es una pequeña tontería. Si quisieses de nuevo una lista, en lugar de usar query selector, utilizarías query selector all. Y se comportaría como el get elements by tag name, te devolvería un node list. ¿Ok? Ya, ya sabéis lo mismo que yo de